Les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, un especial saludo para los que nos escuchan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Así que Rafael, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Jorge, buenas tardes y buenas tardes a todos quienes nos siguen en este segmento. Para el tema de esta tarde lo he titulado Sucesos del regreso de Jesús y probablemente nos tome el día de hoy y un siguiente segmento, un siguiente programa para poder agotar el tema, pero pues ya estoy listo para iniciar. Así es que para mí va a ser de mucho interés que juntos podamos revisar todos los acontecimientos que están profetizados en la Biblia, en la Escritura, acerca de la esperanza que tenemos hoy los creyentes en Jesús, de que Él regresa. Y como sabemos, si podemos hacer un resumen muy simple de la historia de Dios con el hombre, lo que podemos leer en la Biblia, pues vemos que Dios siempre ha tenido un gran interés y un gran amor por la humanidad, por el hombre que Él ha creado. Y debido a la causa del pecado que pesa sobre la humanidad, pues Dios diseñó un plan de salvación, un redentor, que Jesucristo, que hizo posible nuestra salvación y reconciliarnos con Dios, redimirnos, todo ello pues por el bien que Dios quiere para nosotros. Y la primera vez que Jesús vino a este mundo, a esta tierra, como estaba profetizado, pues dejó su divinidad, se hizo hombre y habitó entre nosotros como calidad de hombre. Y Jesucristo tomó esa decisión, ese acto de obediencia hacia la voluntad de su Padre para solucionar un problema que pesaba sobre la humanidad, y es la condición de pecado que no nos permitía tener una relación, acceso al Padre. Así es que Jesús estuvo aquí, está documentado en la Escritura, en los Evangelios, en las cartas del Nuevo Testamento, en la historia, y hay demasiada evidencia de la visita de Jesús a este mundo por primera vez, pero también la propia Biblia nos habla del regreso de Jesús, cuando Él venga nuevamente y consolide ese fruto, ese plan completo de Dios para la humanidad, en donde el propósito principal de Dios cuando creó al hombre se va a cumplir de una manera integral, de una manera completa, que tal vez nosotros no alcanzamos a dimensionar de la grandeza y el esplendor y como lo tiene visualizado Dios para nosotros. Hoy el mundo pues está decadente en todos sentidos, es un mundo difícil. Dios no va a permitir que la humanidad siga como va porque pues va a terminar eso en un desastre, y por eso nosotros debemos tener la seguridad de que el plan de Dios se va a cumplir tal como lo señala la Escritura, como Jesús lo dijo a sus discípulos y como se ha dicho desde las profecías del Antiguo Testamento, donde Dios va a establecer su reino de justicia en este mundo y después Dios va a hacer cielos nuevos, tierra nueva, y va a ser un tiempo de eternidad y esplendor a su lado. Eso es lo que las Escrituras nos dicen, lo que está por venir y la gran esperanza que tenemos los creyentes en este tiempo y que han tenido otros creyentes que han conocido esta verdad en la Escritura. Las profecías de Jesús en las Escrituras, muchas de ellas se cumplieron ya en la primera vez que Jesús visitó este mundo. Se cumplieron tal y como se habían profetizado en el Antiguo Testamento. Es algo verdaderamente increíble como aún en el propio día, en la propia semana donde Jesús estuvo en Jerusalén y el propio día donde Jesús fue crucificado, gran número de profecías de los diferentes profetas del Antiguo Testamento se cumplió de una manera precisa, exacta, y por eso ahora nosotros al ver
las palabras de Jesús en la Biblia, prometiendo que Él regresa, a leer las cartas del Nuevo Testamento, a leer el libro de Apocalipsis o Revelaciones, donde pues están profetizado todo lo que ha de venir para el fin de esta era de la humanidad con Dios y pasar a una etapa de gloria. Todas esas profecías están en la Escritura y bueno, pues los estudiosos que estudian las enseñanzas de la Biblia, de las Escrituras de los últimos tiempos, las últimas cosas, pues le llaman escatología. Puede ser un tema que a veces nos parezca muy lejano, pero en realidad es un tema demasiado importante para quienes ya tenemos el conocimiento de lo que hizo Jesús, estando por primera vez en este mundo, y ahora a nosotros nos toca prepararnos para ver el cumplimiento de la promesa completa de Dios. Así es que el regreso de Jesús o su segunda venida a este mundo, pues es doctrina fundamental, es un pilar de la sana doctrina. En realidad, en todo creyente en Jesús que aprecie la sana doctrina, pues el creer que Él va a venir nuevamente es un pilar en su fe en Él. Así es que, pues si nosotros leemos los evangelios en el momento en que los discípulos le preguntan a Jesús cómo serían las cosas en el fin, cómo serían las cosas a su regreso, pues Jesús mismo aseguró que Él iba a regresar. Y vemos que el último momento donde Jesús estuvo en este mundo antes de ascender al Padre fue un momento documentado en el libro de Hechos, en el capítulo 1, específicamente en el versículo 11, donde narra cómo están los discípulos con Jesucristo y de repente Jesús empieza a ascender en el cielo, se pierde en las nubes y los discípulos están viendo hacia el cielo cómo Jesús asciende a la presencia del Padre y dos hombres vestidos de blanco, dice la Escritura, dos ángeles de Dios, les preguntan, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Así como ven que Jesús se ha ido al cielo entre las nubes, así es como Él va a regresar. Y les dicen, este Jesús que ha sido tomado de ustedes hacia el cielo ha de venir de igual modo como lo han visto irse al cielo. Y eso está profetizado, eso está confirmado por Jesús, eso lo dice la Biblia en diferentes pasajes, en diferentes cartas del Nuevo Testamento, en Tesalonicenses, en Corintios, en Apocalipsis. Bueno, el Nuevo Testamento está lleno de revelaciones acerca del regreso de Jesús. Y por eso es importante que nosotros hablemos de pues, las señales que están ya habladas en la Escritura para que nosotros estemos apercibidos de estos tiempos y vivamos haciendo la voluntad de Jesús, lo que Él nos ha mandado hacer como creyentes, como iglesia de Cristo que formamos, hablarle a las personas de buenas noticias, evangelizar a las personas que necesitan a Jesús en su vida, preparar nuestra propia vida personal para que cuando venga Jesús, pues nos haya haciendo lo que Él nos ha mandado hacer, lo que es correcto. Las profecías acerca de Jesús, de su venida a este mundo por primera vez y también en su regreso, pues las podemos leer desde el Antiguo Testamento. Como dije, las profecías de la primera vez que vino Jesús se cumplieron literalmente. Y sin embargo, aunque Jesús les reveló mucho de lo profetizado acerca de él a sus discípulos, en ese momento ellos no comprendieron el alcance de la revelación de Dios que había dado a través de los profetas, pero una vez que Jesús resucitó, que fueron llenos del Espíritu Santo, pues entonces ya entendieron todo lo que Jesús les había dicho, como dieron como testimonio los caminantes Emaús, cuando Jesús se acercó a ellos y les empezó a revelar lo que decían las escrituras acerca de él, y el fuego del Espíritu Santo pues les dio testimonio de que Dios había cumplido lo profetizado acerca de Jesús. Y los mismos discípulos decían, ¿qué no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba acerca de estas cosas?
Y así como en la primera vez, muchas de las profecías acerca de Jesús no quedaron claras, digamos que a los discípulos pues lo fueron entendiendo poco a poco, pero hubo personas que no creyeron en Jesús, el Hijo de Dios. Muchos de los judíos no creyeron que era su Mesías porque no cumplió las expectativas que ellos tenían del Mesías que les iba a liberar del Imperio Romano y un rey poderoso. Así es que hubo muchos que no creyeron, los discípulos, aunque eh, Jesús les enseñó, les reveló, pues hasta después que fueron investidos del Espíritu Santo ya tuvieron en claro todo el panorama. Con ese contexto, los creyentes de este tiempo, pues ahora tenemos una situación similar que los que estaban esperando a Jesús la primera vez, porque tenemos la profecía revelada en la palabra y hay muchas cosas que no quedan claras, muchas cosas tan sobrenaturales de lo que habla la Biblia y el Apocalipsis acerca de los últimos tiempos, que tal vez nos parecería increíble que eso sucediera, o a veces pues nos hace falta imaginación para poder dimensionar todo lo que ya está declarado ahí, pero en realidad pues es cuestión de fe, el creer lo que Jesús ha dicho, que Él regresa, y en creer la escritura, así como los profetas lo dijeron con precisión la primera vez, también la escritura lo dice por segunda vez. Y aunque no tengamos todo tan claro, pues siempre es bueno considerar la palabra profética de las escrituras porque nos ayudan mucho, nos ayudan a darnos orientación como hombres y mujeres de fe, a darnos orientación en medio de un mundo caótico. Nos da orientación para tener la esperanza de que, aunque las cosas se ven terribles en este mundo, hay una promesa de que las cosas van a estar bien, porque así lo ha prometido Dios. También estas profecías acerca de lo que ha de venir, pues nos animan a estar alertas, como la misma escritura dice, a velar y a orar. Y es como una luz que alumbra nuestro camino, nuestro caminar con Jesús, en medio de un mundo oscuro que pues pone en nuestro camino tropiezos. Nosotros tenemos la palabra que nos revela lo que ha de suceder como una lámpara, como una luz que alumbra nuestro camino. Y a través de las diferentes cartas del Nuevo Testamento, pues se nos exhorta a prestar atención a lo que ya está declarado en la palabra de lo que ha de venir. Por ejemplo, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1 y versículo 19, Pedro escribe así, dice, por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Una declaración contundente de Pedro acerca de su fe en las Escrituras. Estoy completamente seguro que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad, dice Pedro. Y luego dice, por favor, préstenle atención a ese mensaje, pues les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. Y esta pequeña porción, este versículo de segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 19, pues en realidad es un versículo breve, pero es un versículo que nos da mucha revelación y orientación acerca de lo que debemos hacer los creyentes en este tiempo. Dice, presten atención a este mensaje, se refiere a lo que está profetizado acerca de Cristo, pues les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. O sea que, como creyentes en Jesús, nosotros tenemos un propósito en tanto que Jesús regresa. Y puede ser que algunos de nosotros hayamos muerto, pero creyendo en Cristo, la palabra nos promete que si es así, cuando Jesús venga seremos los primeros, los que hayan muerto en Cristo, dice, resucitarán primero y luego los que estén vivos creyendo en Cristo, pues serán levantados por Jesús en la nube. Así es que hay una esperanza y nosotros los creyentes pues debemos estar preparados para todo lo que ha de venir y sobre todo pues no desanimarnos por las cosas que vivimos en un mundo del que no somos parte,
pero Jesús ha orado por nosotros para apartarnos del mundo, precisamente eso es lo que oró. Entonces, acerca del regreso de Jesús, pues hay varias escuelas de interpretación de las mismas escrituras. Hay fundamentos bíblicos para tener ciertas interpretaciones de cómo van a suceder los eventos en el regreso de Jesús. Sin embargo, pues eh, las diferentes escuelas están basadas en la escritura y pues no podemos juzgar a alguien que tenga un punto de vista diferente, a alguien que tiene su fe en Jesús, que sigue la sana doctrina y que tiene un punto de vista diferente de un versículo, de una misma escritura, sino en realidad son diferentes apreciaciones de cómo se van a suceder los hechos acerca del regreso de Jesús. Y bueno, es algo que nosotros debemos de estudiar y preocuparnos por conocerlo, porque es lo que nos toca en adelante. Hay varias escuelas de la interpretación entonces de las profecías y pues cada uno tiene el derecho de exponer su punto de vista y debemos de guardar el corazón para no estar discutiendo en ello, siempre y cuando esos puntos de vista pues estén basados en la escritura, ¿verdad? En los escritos de que forman la Biblia. Desde el Antiguo Testamento, entonces vemos que profeta tras profeta, pues habla de un final donde el pueblo de Israel recibe la gloria de parte de Dios tras un largo periodo de disciplina por sus fallas y sus pecados. Y esa ha sido la historia del pueblo de Israel, de todo lo que podemos leer en la Biblia, cómo han sido perseguidos, cómo han sido esclavizados, cómo han sido a veces rebeldes a hacer la voluntad de Dios, pero todo eso está documentado desde los profetas y al final, después de todo eso, hay una promesa, una época final de gloria de Dios con el pueblo de Israel y esa época de gloria pues empieza a inaugurarse con lo que la propia escritura llama el reino milenial, un tiempo futuro en donde Jesús va a regresar a esta tierra y se va a establecer en Jerusalén para gobernar a las naciones y a este mundo con una justicia nunca vista ni imaginada siquiera por nosotros, porque es Jesús mismo el que impartirá sabiduría, justicia y todas las naciones acudirán a él a pedir consejo. Y el reino milenial pues es ya el tiempo donde las profecías acerca de lo que Dios ha prometido, sobre todo con su pueblo Israel, pues empiecen a cumplirse. Y si leemos a un profeta del Antiguo Testamento, por ejemplo, Isaías, que tan preciso habló acerca de la primera vez que vino Jesús, que lo describió tan precisamente como vino Jesús a este mundo y como entregó su vida y todo, pues también Isaías habla de profecías que aún no se han cumplido acerca de Jesús. Isaías 11, tan solo 2 versículos, 11:1, dice: si de un tronco viejo sale un retoño, también de la familia de David saldrá un nuevo rey. Desde el Antiguo Testamento Dios le promete a Israel un rey de la descendencia de David que gobernará con justicia. 11:10 dice: cuando llegue ese día, subirá al trono un descendiente de David y juntará a todas las naciones. Su país alcanzará la fama y el poder. Está profetizado ese futuro glorioso, muy en particular para la promesa que Dios le ha dado al pueblo de Israel, pero también para la iglesia, que es el conjunto de personas que han creído en Jesucristo en su obra redentora. Isaías entonces es uno de los profetas que desde el Antiguo Testamento pues empieza a describir, empieza a anunciar de parte de Dios algo que en el tiempo en que lo escribió Isaías todavía estaba mucho más lejos de que sucediera. Hoy ya han pasado más de 2000 años
de que escribió el profeta Isaías, mucho más, 2700, 2800 años, y todavía eso está por cumplirse. En realidad, la escritura no marca una fecha específica, porque Jesús mismo dio testimonio que el momento, el día, solo está reservado para Dios el Padre, y ni siquiera Jesucristo tiene ese conocimiento de cuándo va a ser. Pero lo que sí tenemos la certeza es de que esos eventos, esos sucesos, se van a llevar a cabo. Otro profeta del Antiguo Testamento que pues recibió una gran revelación de todos los tiempos en los que Dios había de intervenir con la humanidad, pues fue el profeta Daniel. Y es muy conocido el profeta Daniel por la profecía que le fue revelada, la palabra de Dios, que le fue revelada acerca de las 70 semanas. Todo esas semanas que pues comprenden un periodo de la historia de la humanidad que está marcado con precisión en la revelación que recibió Daniel. Comprende desde el edicto que se recibió para restaurar Jerusalén hasta la muerte del Mesías, 69 semanas. Y eso ha dado pues parámetros para sacar la métrica en años de los tiempos que han sucedido. Y pues se le dijo a Daniel que 70 semanas era todo el tiempo de las dispensaciones y de la historia de Dios con el hombre. Y se han cumplido 69 semanas. Imagínense, estamos en la última semana, en la semana 70, que muchos aprecian que esa semana 70 se activará en el momento en que Jesús venga por su iglesia a este mundo. Y está por cumplirse esa semana, que es la parte que pues nos debe de interesar porque es lo que viene, son los sucesos marcados en la Escritura para todo creyente en Cristo y pues estar apercibidos y preparados, ¿verdad? Entonces esta última semana, la semana 70, no ha sucedido, pero está anunciada y se relaciona con ya la consumación del propósito de Dios en todo lo que ha dispuesto para la historia de Dios con la humanidad y de su pueblo amado Israel. Y así lo describe Daniel. Hay en realidad que pues dedicar un tiempo de estudio para obtener la mayor revelación que Dios nos dé acerca de esta profecía. Pero en Daniel 9, a partir de los versículos 24, pues va dando Daniel una descripción de pues lo que Dios le mostró acerca de lo que iba a pasar y lo mide así en ese lenguaje. Dice Daniel, tienen que pasar 70 semanas para que termine el castigo contra tu pueblo y contra la ciudad santa y que Dios les perdone su maldad. O sea que es un trato de Dios con el pueblo de Israel, pero eso va a llegar a un fin donde Dios va a reconciliarse con ellos y perdonarles su maldad. Y Daniel dice, tienen que pasar 70 semanas para que llegue a su fin esa actitud de desobediencia y de pecado, y al cabo de ese tiempo habrá justicia y sucederá lo que Dios ha dicho. Cumplirá su promesa, el templo será purificado y se volverá a dedicar a Dios. Versículo 25 de Daniel 9 dice, tú debes de entender bien esto, porque pasarán 7 semanas desde que se dé la orden de arreglar y reconstruir Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Y Daniel empieza a describir entonces en ese lenguaje en el que escribió en su tiempo, en su momento, acerca de todo lo que había de pasar. Y lo que hoy en realidad nos toca ver que se cumpla o saber que se va a cumplir es esa semana faltante, donde se sucederán eventos muy importantes que están mencionados en la Biblia como eventos en el cielo, denominados las bodas del Cordero, sucesos en la tierra, un día de gran tribulación, un anticristo que engaña a las naciones y se establece en Jerusalén, y eventos que están
mencionados en la Biblia que están por suceder. No, Dios, los tiempos de Dios, pues en realidad no se miden como los tiempos humanos. Alguna idea nos dan algunos versículos donde dice que un día para Dios son como 1000 años para nosotros, y en realidad no tenemos a veces como la percepción de los tiempos de Dios, porque son métricas muy diferentes, pero lo que sí sabemos es que eso va a suceder en los días que tenga que suceder, y pues es bueno hoy que pues toquemos ese tema, aunque probablemente muchos de ustedes ya lo han estudiado, pero es muy bueno mantener presente el reto de fe que nos corresponde a la gente creyente de este tiempo y los que vienen en tanto que Jesús no regrese, pues estar apercibidos eh, de ese regreso de Jesús, de esa segunda venida, ¿no? Entonces, se anunció de diferentes maneras. Por ejemplo, en el Monte de los Olivos, pues Jesús dio mucha información acerca de cómo iban a suceder las cosas, haciendo referencia Jesús mismo a las profecías del Antiguo Testamento, cómo iba a volver él en gloria después de que sucedieran eventos muy importantes en la tierra. Y Jesús describe esos tiempos donde la gente va a negar su fe en Jesús, donde habrá guerras, rumores de guerras, habrá eventos meteorológicos o cataclismos que sobrepasan las capacidades del hombre, señales en el cielo, etcétera. Y esa descripción que hace Jesús dice que es principio de dolores, pero en realidad ya mucho de eso lo estamos viendo en este tiempo. Guerras, rumores de guerra, se va a levantar nación contra nación, el amor de muchos se enfriará, habrá persecución. Todo eso, pues en realidad, pues ya es una realidad en el tiempo que nos está tocando vivir, y ya vemos señales que Jesús habló hace mucho tiempo para prepararnos. Entonces, una primera revelación pues la hace Jesús a sus discípulos, y la descripción que hace Jesús, pues en realidad es muy congruente con la última semana que señala Daniel, de los eventos que habían de suceder. Y bueno, hay demasiadas escrituras que vamos a ver en la siguiente semana acerca de cómo Jesús mismo asegura que esto va a suceder, que Él va a regresar, que debemos estar preparados. Y pues yo espero que tú te intereses en seguir esta secuencia de los sucesos del regreso de Jesús, pero no está mal empezar un año más en tanto que Jesús no regresa, y tener muy presente todo lo que Dios ya ha revelado para nuestro conocimiento y nuestro apercibimiento, pero sobre todo para que tengamos una gran esperanza en los grandes planes que Dios tiene para nosotros. Así es que yo te invito para que nos acompañes en este segmento Caminando con Jesús en la siguiente semana, y podamos empezar a ver con más detalle esos sucesos que van a venir en el regreso de Jesús. Y pues gracias por estar aquí en esta tarde. Nos vemos la siguiente semana aquí en este segmento Caminando con Jesús. Muy buenas tardes. Que tengas una linda semana.